Por favor, me confirman si se ve proyectado, ¿todo bien? Sí se ve, Flor. Buenísimo, gracias. Bueno, como les decía, vamos a empezar con lo que tiene que ver con la unidad número uno de desigualdad. ¿Sí? Es un concepto que es sumamente central a la hora de pensar sociológicamente porque nos va a ayudar un poco, siempre vamos a estar volviendo, ¿no? Un poco a esta idea del pensar sociológicamente, de salirnos del sentido común, de proponer otras formas de pensamiento, de acción y de intervención sobre la sociedad en la que vivimos o las instituciones, las personas con las que nos relacionamos. Así que, bueno, como mencioné anteriormente, en la clase de hoy vamos a abordar los principales fundamentos teóricos de lo que vienen a ser los textos de Giddens y de Kessler, que son dos sociólogos. Vamos a empezar con el texto de Anthony Giddens, que es un capítulo de un libro suyo que se llama Sociología. Bueno, este capítulo habla sobre la clase, la estratificación y la desigualdad. Y Giddens nos propone que a la hora de pensar y debatir sobre la desigualdad, es necesario que tengamos en cuenta un concepto central que viene a ser el de la estratificación social, entendiendo por la estratificación social a la división o a la desigualdad existente en la sociedad en base a un criterio, digamos que el criterio por excelencia sería el criterio económico. ¿Sí? Entonces la estratificación social tiene que ver con la desigualdad que puede existir dentro de una sociedad en base a la propiedad de los bienes o del capital o de diversas propiedades, tierras, etcétera, ¿sí? Pero no solamente es este criterio importante a la hora de hablar sobre la desigualdad, sino que también hay que tener en cuenta quienes nos propone el género, la edad, la religión o incluso el rango militar, entre otros aspectos que ya vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Entonces, esta idea de estratificación tiene que ver con que los individuos o los grupos, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros no hablamos desde una postura individualista, sino que tenemos en cuenta, digamos, a la sociedad en lo macro y en lo micro, ¿sí? Por eso hablamos de individuos y de grupos. Entonces, dentro de una sociedad, estos individuos o grupos ocupan posiciones distintas, ¿sí? Dentro de una sociedad estructurada, es decir, dividida. Ahí contesto la duda de Lourdes, ¿ese material va a estar subido al aula virtual? Sí, sí va a estar subido. Más tarde subo el Power si lo quieren. Y bueno, en base a la posición que estos individuos o grupos ocupen dentro de una sociedad, van a contar con un acceso diferente, es decir, desigual, a las recompensas, entendiendo por recompensas a los bienes, a los servicios, al dinero, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estratificación, lo que estamos diciendo es que en la sociedad existen desigualdades estructurales, ¿sí? Entre distintos grupos de personas. Y Giddens nos propone, por ejemplo, para entender un poco este concepto de estratificación, que pensemos, por ejemplo, en las capas de la Tierra, ¿no? De cómo se divide la corteza terrestre en diversas capas. O también, como lo habremos visto muchos de nosotros, muchos y muchas, por no decir todos, me animaría a decir, en nuestras escuelas primarias y secundarias, cuando, por ejemplo, nos hablaban de la sociedad y nos presentaban este, el dibujo de una pirámide, ¿no? Donde en la cúspide se sitúan los grupos sociales más favorecidos y más abajo estarían los menos favorecidos. Voy contestando un par de dudas que se subieron, que están en el chat. Estas clases sí se suben a la hora virtual, así que no se preocupen. Y bueno, Giddens también nos va a decir que dentro de lo que viene a ser la historia humana, ¿no? A lo largo de millones de años, podemos identificar cuatro tipos de estratificación, es decir, cuatro maneras en que las sociedades se fueron dividiendo, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos hablando de divisiones históricas, ¿sí? Algunas de ellas siguen persistiendo y otras no. Pero entonces identifica, ¿no? Cuatro tipos de estratificación social. El primero es la esclavitud, que Giddens define como la forma extrema de desigualdad, donde literalmente unos individuos son propietarios de otros, ¿sí?
Entonces, este tipo de estratificación social reduciría la condición de la persona a básicamente ser un objeto servil de un dueño, ¿sí? Por eso dice que se habla literalmente de una condición de propiedad de unos individuos sobre otros. Giddens nos dice que este tipo de estratificación social se fue erradicando gradualmente a lo largo del tiempo y que hoy en día desapareció casi por completo. El segundo tipo de estratificación que Giddens identifica tiene que ver con la casta. Este tipo de estratificación es más que nada de contenido religioso y se asocia con las culturas hindúes, ¿sí? Y con la idea de encarnación que ellos comparten, de acuerdo a su religión. Entonces ellos dicen que si no se sigue, que si un individuo, por ejemplo, no cumple con los rituales y los deberes de su casta, en la vida siguiente, es decir, cuando reencarne en su otra vida, porque ellos creen en esta sucesión, ¿no? De vidas y en que uno muere y reencarna en otra, en otra vida. Entonces dice que si no se siguen los rituales y los deberes de la casta en la que uno nace, en la vida siguiente van a renacer en una posición inferior. El tercer tipo de estratificación que Giddens analiza es el estamento o el estado. Y pone como ejemplo, por ejemplo, a las sociedades feudales europeas, donde estas divisiones de la sociedad tenían diferentes obligaciones y diferentes derechos. Entonces, por ejemplo, teníamos a la aristocracia, a la nobleza, puede decir los reyes, las reinas, los príncipes, los duques, los condes, lo que se les ocurra, ¿sí? Todo eso que venía a ser parte de la aristocracia y de la nobleza. En segundo lugar, el clero, es decir, la iglesia. Y en tercer lugar, digamos, el grupo menos favorecido socialmente, el compuesto por los plebeyos, entre los cuales se encontraban los siervos, los mercaderes, los artesanos, entre otros. Y el cuarto tipo de estratificación social, donde Guinness va a poner mucho más énfasis, porque es el que nos atañe a investigar, es el de la clase, ¿sí? El concepto de clase social, que Giddens define como un agrupamiento a gran escala de personas que comparten los recursos económicos, ¿sí? Y la forma en que las personas se apropian o no, o pueden acceder o no, o en qué medida a estos recursos económicos va a influir en el estilo de vida que pueden llevar. Entonces, lo que constituye, digamos, la base fundamental de la clase en tanto un tipo de estratificación social es la propiedad de la riqueza y la ocupación, entendiendo por ocupación el trabajo, ¿sí? Entonces vemos que la clase tiene más que nada un fundamento económico. Entonces, entre estos tipos de estratificación que vimos que existieron a lo largo de la historia, entre estos cuatro tipos de estratificación, Giddens nos propone una serie de diferencias, ¿no? Que distinguen a la clase de los otros tipos de estratificación que vimos, la esclavitud, la casta y el estamento o el Estado. Giddens nos dice, por ejemplo, que las clases sociales no se establecen, digamos, jurídicamente o religiosamente como las anteriores, no tienen un fundamento jurídico o religioso, por ejemplo, el de la casta, que está fundado, que es un tipo de división social que está fundado en la religión, ¿sí? Y que la pertenencia a una determinada clase social no tiene que ver necesariamente con una herencia legal o de costumbres, ¿sí? O sea, de que, por ejemplo, si yo vengo de una familia de plebeyos, me voy a quedar en esa familia. No, digamos, no es lo que nos dice la idea de clase. La clase social, entonces, es más fluida que los otros tipos de estratificación. Porque, por ejemplo, era imposible que un esclavo dejase de ser esclavo, ¿no? En los primeros, bueno, años de la esclavitud. Después, bueno, se fueron dando cambios históricos que fueron aboliendo la esclavitud y todo. Pero Guinness nos propone, nos dice en realidad, que la clase es un tipo de división de la sociedad que es más fluido, por ejemplo, que el de la esclavitud o el de la casta o el de los estamentos o los estados propios del feudalismo europeo. La segunda diferencia es que la clase social, esto es muy importante, puede ser, al menos en parte, nos dice Giddens, adquirida, no solo se recibe por nacimiento, ¿sí? O sea, no solo porque yo nazco en una familia, digamos, con determinada clase social, eso no significa que no pueda, digamos, ascender o descender dentro de la escala social. En este punto es importante el concepto de movilidad social, que lo aborda mucho en el siguiente autor que vamos a ver, que se llama Kessler.
La tercera diferencia, el tercer aspecto que distingue a la clase de otro tipo de estratificación social, es precisamente lo que les comentaba, su fundamento económico, ¿sí? Y de cómo la economía va a marcar la diferencia y las desigualdades de los individuos en base a la posesión y el control de los recursos materiales. Y como cuarta diferencia podemos mencionar que el tipo de relación, ¿no?, que se establece entre los individuos dentro de estas divisiones de la sociedad. Giddens nos va a hablar, por ejemplo, de que en los tipos de estratificación de la esclavitud, de la casta y del estamento, hay relaciones personales, nos dice, de deber y obligación. Por ejemplo, el esclavo tenía la obligación de servir a su dueño, en el caso de la esclavitud. Hablando de la casta, los miembros de una casta inferior debían servir necesariamente a los miembros de una casta superior. Y en cuanto al Estado, por ejemplo, un campesino debía, digamos, rendir tributo a quien era el dueño de esas tierras, ¿sí? Por ejemplo, un señor feudal. Pero, nos dice Giddens, los sistemas de clase tienen la particularidad de que las relaciones entre los individuos son distintas. Y nos habla más que de relaciones personales, o sea, de vos a vos, digamos, de tú a tú, serían conexiones impersonales, a gran escala. Y nos dice, por ejemplo, que la desigualdad de un salario, de un determinado trabajo, afecta a todas las personas de una categoría ocupacional específica, ¿sí? Por eso nos habla de algo de gran escala que es impersonal. Por ejemplo, los trabajadores de una fábrica que perciben un sueldo, digamos, bajo, que no puede permitirles cumplir, digamos, por ejemplo, digamos, alcanzar un sueldo que cubra la canasta básica, ¿no? Y de cómo esto es impersonal y se da a gran escala. No es entre un dueño y un esclavo, no es entre un miembro de una casta inferior o una superior, sino que es algo que es mucho más grande, ¿sí? Mucho más amplio y bastante impersonal, que eso es bastante llamativo. Entonces, dentro de todas estas explicaciones que nosotros podemos encontrar sobre la clase social, ¿sí? No vamos a centrar exclusivamente en este tipo de estratificación social, es decir, la clase. Dentro bueno, de las explicaciones que podemos encontrar sobre este concepto, tenemos lo que denominamos las teorías clásicas, ¿sí? Que por su peso son consideradas sumamente importantes y también un punto de partida para la reflexión sobre la clase social, ¿sí? Y sobre cómo este tipo de división de la sociedad va causando diferentes desigualdades en las sociedades. La primera teoría clásica importante que Giddens rescata es la teoría formulada por, ustedes ya lo conocen por supuesto, Karl Marx, ¿sí? Y de cómo, bueno, él centró toda su obra hablando de la clase dentro de las sociedades industriales modernas. Marx define a la clase como un conjunto de personas que guardan una misma relación con los medios de producción. Estamos hablando precisamente de la modernidad, entonces estos medios de producción vienen a ser las fábricas, las oficinas, las maquinarias, la riqueza o el capital con el que se sostiene todo eso, ¿sí? Entonces, Marx nos va a decir que en base a la relación que una persona tenga con esos distintos medios de producción, en base a los cuales se gana la vida, eso va a determinar la clase social a la que una persona o un grupo de personas puede pertenecer. En consecuencia, distingue dos clases sociales principales, ¿sí? Por un lado, la más favorecida, los industriales o los capitalistas. Y por el otro lado, la clase obrera o el proletariado, que es un término que Giddens considera un poco arcaico, así que más que nada se va a referir a la clase obrera o a los trabajadores en vez de decir proletariado, ¿sí? Proletariado además un concepto puramente marxista, pero bueno, cuando en el texto lean clase obrera, bueno, es lo mismo que proletariado. Entonces, vemos que el enfoque de Marx es un poco rígido y se basa, ¿no?, en estos dos extremos, ¿sí? Y él también nos va a decir que las relaciones entre las clases se van a basar únicamente en la explotación. Y para entender cómo funciona esta explotación de unos individuos sobre otros, Marx acuña estos conceptos de plusvalía, que viene a ser la ganancia de los capitalistas, y nos pone, por ejemplo, el dueño de una fábrica de trajes, ¿no? Supongamos que producen los trabajadores 100 trajes al día.
Y Marx nos va a decir, con la, con la mitad de esos 100 trajes que los trabajadores realicen por día, se alcanza a pagar con la mitad de la venta, digamos, ¿no? De esos trajes. O sea, se venden 50 trajes. La venta de 50 trajes va a alcanzar para cubrir los salarios y los gastos de producción, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la venta de los 50 restantes que se producen por día? Dice Marx que se la va a quedar, ¿no? El capitalista o el industrial. Entonces, eso constituiría la plusvalía, esa ganancia de los capitalistas, que no se ve reflejada en el salario de los trabajadores, sino que es ganancia que va directamente al dueño de la fábrica. ¿Sí? Eso es la plusvalía. Y por el otro lado, otro concepto importante para entender esta idea de explotación tiene que ver con la depauperación, que es cuando la clase trabajadora se empobrece más en comparación con con la capitalista, que se vendría a enriquecer más, ¿sí? Entonces vemos que hay una distribución desigual de los ingresos, porque Marx nos dice, dentro de las sociedades industriales modernas, eh, se produce una cantidad enorme de dinero, ¿no? De capital. Y ese capital, la gran parte de ese capital se la apropian los industriales, en detrimento de la clase obrera, que recibe unos sueldos bajísimos que no le permiten, digamos, vivir con dignidad, y entonces en consecuencia eso es lo que hace que ocupe, ¿no? Una clase inferior, si se quiere, a la clase industrial o capitalista, que viene a ser la dueña de los medios de producción. Y de cómo estas condiciones de trabajo también generan muchísimo estrés, muchísimas consecuencias negativas en los trabajadores, ¿sí? Más allá de la desigualdad económica propiamente dicha. Por eso nos habla de explotación, ¿sí? Como una, digamos, un extremo, ¿sí? Entonces, como básicamente que la clase obrera es sumamente explotada, ¿sí? Y que sus derechos no son tenidos en cuenta. Eso es lo que nos dice Marx. Otra teoría clásica para explicar la desigualdad en base a las clases sociales tiene que ver con la que es propuesta por este señor que vemos acá, que se llama Max Weber, que él también era alemán, al igual que Marx, ¿sí? Y Weber sigue planteándose, ¿no? Sigue reflexionando sobre esta cuestión de las clases y de la desigualdad. Weber toma mucho de lo que Marx propone, pero también elabora una teoría un poco más compleja y mucho más multidimensional que la de Marx. Giddens nos indica, por ejemplo, que la teoría de Marx es como muy polarizada, como muy rígida, y que no concibe otro tipo de relación entre las distintas clases sociales que no sea el de explotación, ¿sí? Weber nos propone una mirada poco más amplia, porque al igual que Marx nos dice, sí, está bien, en la sociedad en la que vivimos hay conflictos por el poder, hay conflictos por los recursos, ¿sí? No es una relación pacífica. Pero, nos dice Weber, la estratificación, es decir, la división de la sociedad por clases, no se determina solamente por la clase por sí misma, ¿no? No tiene, o sea, no es soy industrial o soy obrero y ahí se termina todo, sino que también hay conceptos importantes a tener en cuenta al hablar de estratificación, que tienen que ver. Lo primero con el estatus y lo segundo con el partido. El estatus viene a ser, digamos, la impresión, la estima, digamos, que se pueda tener, ¿no? Sobre un grupo social, ¿sí? Por ejemplo, las clases sociales más favorecidas van a tener mayor estatus, mayor reconocimiento, mayores privilegios que quienes pertenecen a clases sociales más bajas. Es algo un poco más, es más un juicio de valor, ¿sí? El estatus. Es más como yo soy percibido o percibida por otros en base a la clase social a la que pertenezco. El otro elemento importante a la hora de hablar de estratificación para Weber es el partido, que viene a ser un núcleo de un conjunto, ¿no? De individuos que comparten unas características en común, por ejemplo, el lugar de trabajo, la ideología política, la religión. Entonces el partido viene a ser un agrupamiento de personas en base a determinados criterios que son compartidos, ¿no? Por todos ellos o por todas ellas, y de cómo los partidos constituyen, digamos,
Bueno, como dije, núcleos o agrupaciones a través de los cuales se pueden realizar, digamos, reclamos, protestas, o sea, van nucleando. Un ejemplo de partido, o sea, nosotros leemos partido y no tenemos que quedarnos solamente con que es un partido político, sino que puede ser, por ejemplo, un gremio, ¿sí? Un gremio de trabajadores, que demanden tal derecho, ¿sí? Y de cómo, bueno, toda esta inclusión del estatus y del partido va a enriquecer un poco la comprensión que se pueda tener, ¿no?, sobre las clases sociales. Y esto va a producir una cantidad enorme, nos dice Weber, de posiciones posibles dentro de la sociedad. Es decir, Weber no se va a circunscribir solamente a que existen dos clases sociales, sino que va a decir, hay muchas posiciones posibles que están determinadas no solamente por la clase, sino también por el estatus o por el partido, ¿sí? Al que una serie de individuos pueda pertenecer o no. Y nos va a decir que las divisiones de clase, al contrario de lo que sostenía Marx, no solamente tienen que ver con los medios de producción, sino que también influye la posición en el mercado que un individuo pueda tener. Por ejemplo, los conocimientos y las cualificaciones. Y esto es, digámoslo, un ejemplo podría ser hoy en día si hacemos algún curso, ¿no? Ya sea, bueno, ustedes son estudiantes de comunicación, así que, por ejemplo, pueden hacer un curso de marketing digital, ¿no? O de, qué sé yo, programación, por ejemplo, ¿no? O distintas cosas que ustedes consideren que pueden contribuir a lo que ustedes están estudiando, ¿sí? ¿Y qué va a pasar usualmente cuando yo termine de hacer un curso, una determinada formación, o incluso las mismas jornadas que se dictan en la facultad, ¿no? A las que asistimos, qué es lo que nos hace? Nos dan un cartoncito, ¿no? El típico cartoncito que certifica que nosotros fuimos a tal formación y que a partir de eso adquirimos, ¿no?, determinados conocimientos, ¿sí? O puede ser también, por ejemplo, bueno, ustedes son estudiantes de una tecnicatura, quizás el día de mañana aspiren a una licenciatura, ¿sí? O a un posgrado, claro, o a un doctorado, ¿sí? Entonces todo eso va a constituir que ustedes a su posición en el mercado le añadan determinados conocimientos y cualificaciones a partir de las cuales Weber nos dice los individuos son más, entre comillas, vendibles, ¿sí? Entonces, mientras mejor posición tenga un individuo en el mercado, va a poder acceder a trabajos, por ejemplo, más remunerados que a otros, ¿sí? Y, por ejemplo, algunas personas que no cuenten con esos conocimientos o con esas cualificaciones técnicas van a tener menor chance de poder acceder a un trabajo más remunerado. ¿Sí? Básicamente es como un individuo, en base a su formación, puede aspirar o no a lograr, digamos, a conseguir, mejor dicho, un determinado empleo, ¿sí? No olvidemos que al hablar de clase, uno de los conceptos centrales es precisamente la ocupación laboral, es decir, el modo en que la persona se gana la vida. Entonces, por eso estos autores van a centrar un poco, ¿no?, su reflexión en torno a eso, a la ocupación. Eso es lo que nosotros denominamos teorías clásicas, ¿sí? De la desigualdad, de la clase, de la estratificación, y de cómo, bueno, Marx y Weber sentaron como las bases, ¿no?, sociológicas a partir de las cuales se puede pensar esto. Y bueno, con el correr de los años, con el correr del tiempo, muchos autores y muchas autoras fueron también reflexionando, ¿no?, un poco sobre lo que Marx y Weber nos dejaron y van como quizás aportando nuevas ideas o discutiendo algunas, ¿sí? O sea, es importante, o sea, hay muchas concepciones, ¿sí?, sobre la clase y sobre por qué se origina la desigualdad. Ya vimos que el enfoque de Marx es un poco más rígido, el de Weber es un poco más complejo y multidimensional. Tienen algunos puntos en común, por ejemplo, lo de los conflictos, ¿no?, que existen en la sociedad por el poder y los recursos, pero también tienen sus diferencias, ¿sí? Por ejemplo, lo de Weber, que nos hablaba de cómo estas relaciones se van complejizando, de que no es solamente un modelo bipolar rígido, sino que hay muchos factores que entran en juego, ¿sí? Bueno, entonces, después de todas esas teorías, tenemos otros autores y otras autoras que siguen un poco reflexionando, ¿no?, sobre lo que Marx y Weber dijeron, y es lo que denominamos teorías postclásicas de clase y de estratificación.
Y le ponemos este título de clásico y posclásico más que nada para que ustedes puedan diferenciar a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de lo clásico y de lo posclásico. Bueno, entonces dentro de las teorías posclásicas, para entender la clase y la estratificación social, tenemos, por ejemplo, el aporte de Eric Olin Wright, que es un sociólogo estadounidense, y de cómo él plantea tres tipos de control sobre los recursos económicos de los cuales se van a derivar las principales clases sociales, ¿sí? Nos va a decir que existe un control sobre las inversiones y el capital monetario, es decir, sobre el dinero. Y no hablo de cantidades ínfimas de dinero, sino de grandes cantidades de capital monetario, ¿sí? También existe un control sobre los medios físicos de producción, la tierra, las fábricas, las oficinas, las maquinarias, como así también existe un control sobre la fuerza de trabajo, es decir, básicamente la mano de obra. Hay un micrófono prendido, no sé si alguien quiere decir algo, me avisa. Bueno, si no, sigo. Entonces, Wright nos va a decir que los capitalistas controlan estos tres tipos de control, ¿sí? Controlan las inversiones, controlan los medios físicos de producción y controlan la fuerza de trabajo. Y la clase obrera no va a controlar ni las inversiones, ni los medios físicos, ni la fuerza de trabajo. Y es ahí precisamente donde va a radicar, ¿no? la, la desigualdad en base a lo que Eric Olin Wright nos propone, ¿sí? Otro aporte importante de este autor, que sigue un poco las corrientes de Marx y de Weber, es la identificación de situaciones contradictorias de clase, donde puede ser que algunas personas tengan cierta influencia en algunas facetas, en alguna de estas tres facetas, ¿sí? De producción, pero se les va a negar el control sobre otras. Y Giga nos pone como ejemplo un capataz, ¿sí? Que controla la fuerza de trabajo, es decir, que da órdenes a demás trabajadores y de cómo esos trabajadores se ven, digamos, subordinados a lo que un capataz pueda indicarles que hagan, ¿sí? El capataz va a decir, bueno, ahora descanso de 5 minutos, ahora vamos a seguir trabajando, vos andate para allá, vos vení para acá, ¿sí? Vendría a ser su control sobre la fuerza de trabajo, como así también puede controlar quizás algunas partes de la fábrica, ¿no? Ocupa un lugar preponderante dentro de la fábrica. Pero ese capataz no va a tener control sobre las inversiones o el capital monetario, porque sobre eso solamente va a tener control el estricto, digamos, el dueño, ¿sí? El gran dueño de una gran fábrica. Entonces, esa es la situación contradictoria de clase, según Eric Olin Wright. Un grupo de personas que, digamos, por ejemplo, pertenecen a la clase trabajadora, pero que sin embargo, por alguna condición, cuenten con algún, digamos, privilegio, entre comillas, que sus compañeros no compartan, ¿sí? Por ejemplo, el capataz, precisamente. Porque el capataz, digamos, es un compañero de los demás, pero lo único viene a ser como un jefe, ¿sí? De sus compañeros, pero responde a otro jefe, ¿sí? Entonces eso lo sitúa como en el medio, ¿no? De estas dos clases de las que Marx habla. Y bueno, eso va a generar una cierta contradicción. Que, bueno, Eric Olin Wright hace como toda una reflexión sobre eso, pero básicamente para resumirlo es esto, ¿sí? Y para este autor también es importante pensar la relación con la autoridad que una persona pueda tener. Por ejemplo, un capataz puede tener una relación quizás más personal con el dueño de la fábrica por su condición, digamos, de jefe, entre comillas, de sus dueños, de sus compañeros, este, y va a tener como un privilegio, ¿no? Quizás perciba un salario un poco más alto que sus compañeros, ¿sí? Entonces a eso se refiere la relación con la autoridad, que puede ser diferencial según el lugar que se ocupe, ¿no? Dentro de un ámbito laboral. Y también la cualificación y las habilidades de las que Weber nos hablaba, ¿sí? Para determinar, digamos, la posición de clase. Entonces, básicamente vemos, ¿no? Cómo estos autores que denominamos posclásicos van retomando ideas de Marx y de Weber y quizás van formulando estas teorías que nos permiten una mayor explicación, digamos, ¿no? Sobre la clase y la estratificación social. Bueno, o sea, pueden gustar, pueden no gustar estas teorías, ¿no? Pero en base en síntesis, digamos, son una explicación, ¿no? Y se van remontando precisamente a los elementos que Marx y Weber nos proponían para comprender la clase.
Otro autor que Giddens nos cita es John Goldthorpe, que es un sociólogo británico, y su trabajo, básicamente su aporte, digamos, ¿no? A toda esta teoría sobre la clase y la estratificación, se basa en que él elaboró un esquema de clase. Cuando hablamos de esquema de clase, básicamente podemos pensar en esa pirámide que siempre nos enseñaron, ¿no? Para distinguir los grupos de una sociedad, ¿no? Entonces, Goldthorpe elaboró un esquema de clase para hablar sobre cómo se forman las clases contemporáneas, ¿no? Y él distingue 11 posiciones de clase, agrupadas en tres estratos principales, ¿sí? En el texto lo van a encontrar a su gráfico. Acá, bueno, lo pongo súper resumido, pero cuando lean el texto van a ver que hay, que John Goldthorpe no distingue, digamos, dos posiciones de clase única, sino 11 posiciones de clase, ¿sí? Y que se van a agrupar en tres estratos principales. Una clase de servicios, que viene a ser, digamos, por ejemplo, los profesionales, administradores, un funcionario de grado superior, por ejemplo, un gerente de un banco, ¿sí? Una clase intermedia, que son otro tipo de profesionales, o por ejemplo algunos oficinistas, y una obrera, donde por ejemplo podemos mencionar a trabajadores agrícolas, ¿sí? Y lo más llamativo de Goldthorpe, y también lo que constituye una crítica muy fuerte a su trabajo, es que él reconoce, bueno, si hay una clase de élite que es superior a esta clase de servicios, ¿no? Que son los propietarios, los ricos más ricos, los multimillonarios, ¿sí? Pero Goldtope no la incluye en su esquema, no la menciona, porque considera que no tiene sentido representarla dentro de ese esquema de estructura de clases contemporáneas, porque nos va a decir, esta clase es tan pequeña, está formada por una cantidad tan, tan pequeña de individuos en comparación, por ejemplo, con lo que viene a ser la clase intermedia o la clase obrera, que para él es innecesario incluirla, ¿sí? Entonces muchos y muchas autoras le recriminan, ¿cómo no vas a incluir a esta clase de elite solamente porque es muy ínfima o porque son, hablando de, por ejemplo, proporcionalmente hablando, porque son 20 personas y no 2 millones, digamos? O sea, es lo que más le critican a Goldorpe, que no incluya a esa clase de elite por considerarla, o sea, si existe, la tendríamos que incluir, ¿no? En esta estructura de clase contemporánea, no solamente mencionarla por afuera, porque en cierto sentido, esta clase es la que vendría a ser la propietaria y de grandes cantidades, ¿no? De propiedades, de bienes, de servicios, de dinero, y bueno, no, algunas personas no entienden francamente por qué Goldtorpe desestima esta clase de elite, ¿no? Y le dicen, no, no la incluyamos porque es irrelevante cuando no lo es, ¿sí? Entonces, bueno, esas son un poco las teorías que nos van a explicar el funcionamiento de la desigualdad dentro de las sociedades en base al sistema de clases. Y otro concepto importante del que nos habla Giddens es el de la movilidad social, ¿sí? Porque hasta ahora vimos, bueno, la estructura, es decir, por así, por así decirlo, lo más rígido de este concepto, ¿no? Pero se pregunta Giddens, ¿qué pasa con los individuos que tienen distintas posiciones económicas, distintas ocupaciones? Es decir, que no, al hablar de clase, nos dice Giddens, no tenemos que quedarnos solamente con la idea de estructura, ¿no? Sino que también tenemos que hacer referencia a una idea de movimiento, de movilidad. Entonces acuña, ¿no? Esta noción de movilidad social para dar respuesta a lo que pasa con los individuos, es decir, ¿qué hacen los individuos que tienen distintas posiciones económicas y distintas ocupaciones? ¿Qué pasa con ellos? Porque no es algo fijo e inmutable, ¿no? Eso también es muy importante, sino que puede ir cambiando en base a determinadas condiciones y a través del tiempo. Entonces, Guido nos va a decir, la movilidad social es el movimiento de los individuos y de los grupos entre distintas posiciones socioeconómicas, ¿sí? Básicamente podríamos entenderlo como un ascenso o un descenso también entre las distintas clases sociales. Entonces hay dos tipos de movilidad social, es decir, dos tipos de movimientos que pueden darse dentro de una escala de clases sociales.
distingue Giddens a la movilidad vertical como un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Imagínense, por ejemplo, una pirámide, ¿sí? Donde una persona de clase trabajadora puede, por ejemplo, subir a la clase media, porque, por ejemplo, consiguió un mejor trabajo, ¿sí? Un trabajo con mejor remunerado que el anterior, que le permite, digamos, cambiar sus condiciones de vida, ¿sí? O, por ejemplo, podemos también imaginar a un rico, si se quiere, que quizás hizo alguna inversión no muy fructífera y quizás puede terminar perdiendo una cantidad importante de su capital, lo que causaría que deje de pertenecer a una clase alta y pase a pertenecer a una clase intermedia o una clase baja. ¿Sí? Esa es la movilidad vertical. Y también tenemos a la movilidad horizontal, que tiene más que ver con la traslación geográfica. Es decir, por ejemplo, una persona que trabaje, por ejemplo, en el interior de la provincia, ¿sí? Y de que consigue un trabajo acá en capital y de que necesariamente tiene que mudarse, ¿sí? Esa es la movilidad horizontal. Tiene que ver más con el lugar físico propiamente dicho, es decir, con la geografía, ¿sí? Por ejemplo, o también una persona que consiga un trabajo en otro país. Y lo que Gilles nos va a decir que ambos tipos de movilidad se pueden combinar y suelen combinarse, ¿sí? Una movilidad horizontal puede suponer, digamos, un mayor ascenso en en la clase social, ¿sí? O también puede significa que baje, digamos, en esa escala social. Y de la misma manera que hay dos tipos de movilidad social, Giddens distingue dos maneras de estudiar esa misma movilidad, ¿sí? Por un lado, la movilidad intergeneracional, que alude, digamos, al desplazamiento que un individuo puede tener a lo largo de su vida laboral. De como, por ejemplo, quizás puede ser una persona que salió de la secundaria y que empezó a trabajar ahí nomás por X motivo, ¿no? Pienso, ¿no? Y que a lo mejor tenía que trabajar sí o sí, no podía dedicarse al estudio, a lo mejor empezó a estudiar una carrera que lo dejó porque no le gustaba, puede haber distintas razones, ¿sí? Pero entonces, supongamos que esa persona después consigue entrar, por así decirlo, puede ser, por ejemplo, una tecnicatura, puede ser una licenciatura, ¿sí? Y así puede ir como generándose distintos cambios en la vida laboral de un individuo, ¿sí? Es un ejemplo de varios, porque puede ser también, por ejemplo, una persona que sale de la secundaria y que ahí nomás se entra a estudiar y que después va consiguiendo trabajos de mayor a menor. Puede ser, por ejemplo, un recién graduado que no consigue trabajo, tiene que dedicarse a algún trabajo que por ahí no tiene que ver con lo que él estudió. Puede ser, por ejemplo, atención al público. Puede ser un estudiante también, ¿no? Que tenga que trabajar un poco hasta que pueda recibirse y conseguir un empleo quizá más acorde a lo que estudió. ¿Sí? Hay muchos ejemplos para hablar de movilidad intergeneracional, pero más que nada refiere a los distintos movimientos, digamos, a los desplazamientos que una persona puede tener entre muchos trabajos a lo largo de su vida laboral, ¿sí? Y después tenemos la movilidad intergeneracional, que alude a la medida en que, por ejemplo, hijos o nietos, acá dice abuelos, pero me confundí, es nietos, tienen el mismo tipo de empleo que los padres o los abuelos. Por ejemplo, es muy tradicional quizás hablar de una médica o de un médico, de una familia de médicos cuyos hijos también son médicas o médicos, puede ser. O también hay familias de profesores cuyos hijos o nietos también siguen un poco, ¿no? Esa vocación de enseñar. O no, también puede haber, por ejemplo, qué sé yo, poner, por decir, una familia de médicos que tienen un hijo artista, ¿no? O así, el ejemplo que pueden imaginarse, porque la verdad se me ocurren muchísimos, pero bueno, más que nada tiene que ver con la medida en que las distintas generaciones de una familia van a tener o no el mismo tipo de empleo que sus padres o que sus abuelos, ¿sí? Y en esto influye un sinnúmero de condiciones que si nos ponemos a mencionar acá, no terminamos más. Pero bueno, es interesante, ¿no? Esta idea de movilidad social, porque le introduce dinamismo a esta noción de clase, ¿sí? Entonces, en base a esta idea de movilidad social, nosotros podemos entender cómo la posición de clase es dinámica, no es estática, ¿sí? No es tan estática como, por ejemplo, lo era en la esclavitud, donde muchas personas nacieron esclavas y murieron esclavas, ¿sí? Era imposible la movilidad social
en los primeros años de la esclavitud. Pero bueno, vemos, ¿no?, la diferencia que existe con la clase, ¿sí? Entonces eso es importante. La clase no es solamente una estructura, sino que también implica cierto margen de movimiento, ¿no? Aunque quizás ese margen pueda verse en ciertas ocasiones restringido, o restringido para algunas personas y no para otras, ¿sí? Pero bueno, hay muchos criterios que van a influir en todas estas cuestiones que tienen que ver con, digamos, la división de la sociedad en distintas clases sociales, ¿sí? Y quien nos va a hablar un poco más del dinamismo es Kessler. A ver, por ejemplo, estoy viendo en el chat, sucede mucho con los abogados, dice Macarena, o en el feudalismo también, que había escasa movilidad social, por supuesto, totalmente de acuerdo. Vemos, ¿no? Cómo esta cuestión de movilidad social fue cambiando y cómo eh, tiene gran preponderancia a la hora de hablar de las clases sociales, ¿sí? En comparación a lo que mencionaban sus compañeras recién, ¿no? Los otros tipos de estratificación social que ya vimos. Eso es todo lo que tiene que ver con el texto de Giddens. Es quizás lo más, es una síntesis de los puntos más relevantes del texto de Giddens, ¿sí? Que básicamente lo que hace es explicar el concepto de clase a partir de las teorías clásicas y postclásicas de la clase precisamente para explicar un poco la desigualdad social, ¿sí? Entonces, en conclusión, no va a decir Giddens algo que es muy, muy interesante, y lo puse casi textual, es que en las sociedades actuales las divisiones por clase siguen ocupando un lugar primordial en las desigualdades económicas, ¿sí? Entonces vemos cómo está correlacionado la división de clase y la igualdad o desigualdad económica que puede existir dentro de una sociedad. Nos va a decir Giddens, la clase es un factor sumamente influyente en nuestras vidas cotidianas, ¿sí? Y pertenecer a una determinada clase social va a resguardar cierta relación con las igualdades o desigualdades que nosotros podamos percibir o sufrir a lo largo de todas nuestras vidas, ¿sí? Y de que tiene que ver con la esperanza de vida, la salud, el acceso a la educación, a los trabajos bien remunerados. Entonces, eso también es importante que tengamos en cuenta al hablar de clase social. No nos referimos a la venta a lo económico, sino que también vemos que entran en juego estos otros factores, ¿sí? La esperanza de vida, la salud, la educación y otras cosas, que ya vamos a ver con más profundidad con nuestro siguiente autor, que es Gabriel Kessler. Él es un sociólogo argentino, ¿sí? O sea, nosotros cuando leamos, cuando ustedes lean, igual ya lo leyeron, me di cuenta que lo leyeron porque en el teórico pasado hubo mucha participación en el chat y vi a muchas y muchos compañeros de aquí de la Tecnicatura, de esta comisión, que compartían, ¿no?, un poco la lectura que habían hecho de los textos. Que eso es muy importante, ¿no?, que participen en clase siempre que puedan. Por ahí en los teóricos, cuando ustedes escriben en el chat, no siempre se leen los comentarios, quizás por una cuestión de tiempo. Hay días que se leen más, días que se leen menos, pero no por eso dejen de participar, porque es sumamente importante y lo tenemos en cuenta, ¿sí? A la participación que tengan en clase. Así que bueno, a lo que iba, es que cuando lean el texto de Giddens se van a dar cuenta la perspectiva desde la que está escrita, ¿sí? Y el tiempo también. Me refiero a que Giddens es un sociólogo británico y escribió ese texto, digamos, en un momento histórico determinado de allá, donde él hablaba, por ejemplo, de que era bastante amplio el número de la clase intermedia o la clase media, y nos dice, por ejemplo, bueno, acá en Gran Bretaña no hay tanta clase obrera o, bueno, clase trabajadora, o quizás hay un mayor número, digamos, nos decía Giddens, de personas que viven en mejores condiciones que personas que viven en peores condiciones, ¿sí? Esa es la perspectiva británica, porque también Anthony Giddens nos va a dar muchos ejemplos, nos va a contar mucho sobre cómo es la sociedad allá en Gran Bretaña, ¿sí? Pero nosotros, por ejemplo, también, por supuesto, tenemos que generar y hablar sobre el conocimiento situado en nuestras propias coordenadas. Así que para hablar un poco más sobre lo que sucede en América Latina y en nuestro país, es que recuperamos este texto de Gabriel Kessler, ¿sí? La desigualdad y sus interrogantes, que es más que nada el capítulo introductorio a un libro suyo, ¿no? Es decir, a un libro de Kessler, donde él habla sobre la desigualdad. Entonces él nos va a explicar, digamos, cuáles son
los fundamentos a partir de los cuales él elabora una aproximación a este concepto de desigualdad. ¿Ok? Entonces aquí Keller nos va a decir, al hablar de desigualdad dentro de las sociedades capitalistas, es importante que entendamos que el principal rector, es decir, la principal variable a partir de la cual se van a distribuir los bienes y servicios de una manera desigual, lo cual va a dar origen, por supuesto, a la desigualdad, es el ingreso, ¿sí? El dinero. Que es lo mismo que Guido nos comentaba de cómo lo que determina a la clase social, la base fundamental de la clase social es la economía, ¿sí? Entonces habla del ingreso, del dinero, que bueno, guarda una fuerte relación con la ocupación laboral que una persona pueda tener o no, ¿sí? Entonces Kessler, es muy linda la lectura de este texto porque es bastante multidimensional, ya vamos a ver por qué lo decimos, pero bueno, Kessler nos dice, está bien, hablemos de desigualdad, pero para hablar de desigualdad es necesario que entendamos en primer lugar el concepto de bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Son las dimensiones, ámbitos o esferas a través de los cuales se va a producir una distribución diferencial, y cuando hablamos de diferencial hablamos de desigual, entre distintos bienes y servicios, ¿sí? Y de cómo esta distribución, que no va a ser igual, que va a ser diferencial, va a originar distintos grados de libertad, de autonomía y de posibilidades de realización personales, ¿sí? Por eso nos dice desiguales. Entonces, cuando hablamos de bienestar, vamos a aludir a una pluralidad de esferas, ¿sí? No vamos a hablar solamente del ingreso per se que una persona pueda percibir, ¿no? Sino que también vamos a tener en cuenta que ese bienestar, en mayor o menor medida, no se va a relacionar solamente con el sueldo, ¿sí? O con lo que una persona pueda ganar o con lo que otra persona pueda aportarle, ¿no? Sino que también va a ser alusión a las condiciones de salud, de educación, la vivienda, el medio ambiente, el entorno, el acceso a la justicia, el respeto o el reconocimiento de la diversidad. Esta es una cuestión que más que nada vamos a trabajar la semana que viene, así que por eso hoy no la vamos a mencionar tanto, el respeto o el reconocimiento de la diversidad, ¿sí? Pero sí la vamos a trabajar la semana que viene. El ocio, ¿por qué no? Decir lo que las personas hacen en su tiempo libre, bueno, el acceso a los bienes culturales también podríamos mencionar, entre otros. Entonces, otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de desigualdad, según Kessler, es la exclusión, ¿sí? Que viene como a contraponerse un poco a la idea de bienestar, porque precisamente viene a ser su, su oposición, ¿no? La exclusión es que te nieguen o que no puedas obtener algunos derechos, algunos o muchos derechos civiles, sociales y políticos. Y de cómo esta exclusión puede darse en el trabajo, en la tierra, por ejemplo, en las condiciones de acceso que unas personas puedan tener, ¿no? A una tierra propia, a un terreno propio o no. Entonces nos propone, por ejemplo, tener en cuenta cómo hay tantas personas que son propietarias de grandes cantidades de tierra y de cómo hay personas que no, ¿sí? Eso es un factor muy importante cuando hablamos de desigualdad. Bueno, la justicia, la libertad, la igualdad de género, la discriminación. Vemos que la exclusión puede darse en todos estos ámbitos, ¿sí? Entonces, al igual que el bienestar, es multidimensional y es amplio. Entonces, como les mencionaba anteriormente, hay una preocupación, nos dice Kessler, en América Latina y en nuestro país por entender la desigualdad, ¿no? Y no solamente entenderla, o sea, no solamente definirla para que quede guardada en un libro y la estudiemos, sino también para que podamos intervenir nosotros, ¿no? En esas condiciones de desigualdad, porque, por supuesto, se acordarán en el teórico de la semana pasada, Alejandro nos preguntaba, bueno, ¿qué es la desigualdad? La definíamos, y después nos decía, ¿a ustedes les gusta la desigualdad? Y por supuesto que no, no nos gusta, ya sea que la experimentemos o no, en mayor o menor medida, ¿sí? Pero no nos gusta. Entonces, por eso hay una preocupación por estudiar y entender la desigualdad, por qué se origina, cómo se origina, a quiénes afecta más que a otros y qué se puede hacer, ¿no? Digamos, para luchar contra esa desigualdad. Por eso que él nos dice, es necesario que cuando hablamos de desigualdad, adquiramos una mirada multidimensional, ¿sí?
Por eso él nos trae a colación estos conceptos de exclusión, de pobreza, de bienestar, de las condiciones de vida en general. Por eso nos dice, no nos centremos únicamente en lo económico, sino que hablemos de todas las esferas que tienen que ver con la desigualdad, o de todas las esferas en las que una persona puede experimentar diversos grados de desigualdad. Entonces, por eso nos va a decir que es importante que haya derechos sociales efectivos y garantizados, ¿sí? Garantizados, por ejemplo, por un Estado, ¿sí? Que asegure a los ciudadanos un acceso a bienes y servicios que, digamos, regulen las intensidades, nos dice Kessler, de la desigualdad. Y pueden ser, por ejemplo, las medidas de las leyes de educación obligatoria, las prestaciones médicas y los cupos, por ejemplo, para los grupos sociales subalternos, por ejemplo, los cupos laborales para personas discapacitadas o para trans y travestis también, ¿sí? Vemos cómo la desigualdad se va generando en diversos ámbitos y de cómo es necesario que existan políticas y derechos sociales efectivos que contribuyan a que esa desigualdad sea cada vez menos, ¿sí? Y de cómo el acceso que las distintas personas puedan tener a esos bienes y servicios sea un poco más equitativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se opone? ¿Qué es lo opuesto a la desigualdad? Por supuesto que la igualdad, nos dice Kessler, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desigualdad, sentimos, ¿no? Un poco cuando hablamos reflexivamente, digo, sobre la desigualdad, cuando nosotros cobramos realmente conciencia de cómo quizás yo pueda gozar de ciertos beneficios que otras personas no los tienen, ¿sí? O al revés, quizás sea yo, digamos, quien perciba, digamos, esas desigualdades en mi vida cotidiana, ¿sí? Pero sea como sea, la desigualdad nos va a interpelar, nos dice Kessler, nos va a indignar y va a motivar que nosotros busquemos justicia o reparación, ¿sí? Y por eso, o sea, Kessler hace todo este libro, digamos, para explicar la desigualdad, ¿sí? Es su propia búsqueda de justicia o reparación dentro de su campo intelectual. Entonces, eso también lo mencionó Alejandra en la clase pasada brevemente, porque no tuvimos mucho tiempo de hablar sobre la unidad número 1. Nos dice que para quizás nosotros proponer salidas, ¿no? O soluciones a esa idea de desigualdad, nos propone dos tipos de horizontes, ¿sí? ¿Qué es leer para esto? O sea, dos horizontes sería como dos futuros, dos alternativas, ¿sí? Dos maneras, digamos, para luchar contra esa desigualdad. Entonces Kessler cita a Dubé, que es otro autor, ¿no? Y Dubé nos dice, hay dos horizontes para la igualdad, ¿sí? Hay dos horizontes a través de los cuales nosotros quizás podemos salir de la desigualdad y dirigirnos hacia la igualdad. Este, ahí acabo de ver una consulta de Macarena, creo, a ver, ¿en qué se diferencia la equidad de la igualdad? Bueno, Kessler, al hablar de igualdad, está hablando un poco de equidad, ¿sí? O sea, para ahí vienen a ser casi sinónimos. Así que, bueno. Entonces, Dubé nos dice, la igualdad de posiciones es un horizonte, es una alternativa, a través de las cuales los distintos grupos sociales van a ocupar lugares en la estructura social, pero van a contar con beneficios más o menos similares. Lo que se propone en la igualdad de posiciones es que la distribución de los bienes, de los servicios, de los beneficios, de las recompensas, como queramos llamarlos, tienda a la igualdad, ¿sí? Más allá de las situaciones ocupacionales, es decir, más allá del empleo que una persona pueda o no tener, ¿sí? Entonces es como más equitativo, ¿sí? Un acceso a bienes y servicios básicos más equitativo. Eso es lo que se propone esta igualdad de posiciones, ¿sí? Y Keller nos pone como ejemplo de sociedades con igualdad de posiciones a algunas sociedades europeas, ¿sí? Y el otro horizonte que Dubé nos menciona es el horizonte de la igualdad de oportunidades, que es más cercano al ideal estadounidense, ¿sí? Y que se contrapone a la igualdad de posiciones porque la idea principal no es la garantización más o menos equitativa de los bienes y servicios, ¿no? Sino que es la meritocracia. Es una palabra clave que vamos a trabajar muchísimo en esta, en esta materia.
me parece que lo vamos a abordar más que nada esta idea de meritocracia en las clases siguientes, ¿sí? No sé si alguien prendió el micrófono. Bueno, sigo. Bueno, entonces, de la misma manera que la distribución equitativa de los bienes y servicios es el ideal de la igualdad de posiciones, el ideal de la igualdad de oportunidades va a ser algo sumamente opuesto, que es la meritocracia, el merecer algo, ¿sí? El mérito. Lo habrán escuchado hablar, lo vemos sumamente reflejado en las ideas del sentido común, en las publicidades. Alejandra nos mencionaba la clase pasada, por ejemplo, las becas, como algunas universidades, algunas puede ser que otorguen becas únicamente para abanderados, ¿no? De escuelas secundarias. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los escoltas o con otros alumnos que no llegaron a ser abanderados? ¿Acaso no tienen el mérito suficiente, digamos, para aspirar a ganar una beca? Claudia, te escuchamos. Sí, profesora, me ponía a pensar en el concepto de igualdad cuando partimos nosotros de una sociedad que ya por una cultura patriarcal, las mujeres estamos en desigualdad permanente de competición en algunos estamentos, en algunos cargos públicos, en algunos cargos jerárquicos. Hablar de igualdad cuando los chicos van a la escuela sin comer no se puede. Creo que es un concepto que está lejos de ser alcanzado o hay que estudiarlo en profundidad en realidad para saber qué es lo que está pasando. Sí, totalmente de acuerdo, Claudia. En base a tu intervención, me acabo de acordar, por ejemplo, yo en la primaria iba a una escuela pública, ¿no? Y nos daban la merienda. No sé si se sigue estilando eso o no, pero nos daban a mitad de mañana la merienda, así se llamaba, ¿sí? Por más ilógico que suene, pero bueno, 10 de la mañana, un pequeño receso, y las porteras de la escuela nos traían, si era invierno, una taza de mate cocido con 2 bizcochos, ¿no? Y eso era para todos los alumnos y alumnas de la escuela, ¿no? Y yo creo, cuando yo era chica, nunca me puse a pensar que esa merienda, esa colación para mí, que yo había tenido la posibilidad de desayunar todos los días en mi casa, era el desayuno de mis compañeros y compañeras que no tenían que desayunar en su casa. Sigue Entonces, pasando lo mismo en las instituciones educativas, se les da una merienda seca en realidad que consiste también en lo mismo en hidratos de carbono que no alimentan, sino que solamente sacian el hambre de la mañana. claro, totalmente. Entonces sí, me pongo a pensar en lo que recién mencionaste, ¿no? Y es sumamente, la verdad que sí, es una idea. Cuando hablamos de desigualdad tenemos que reflexionar y sobre todo trabajar muchísimo, ¿no? Porque, o sea, sí, o sea, hablando, ¿no? de mi propia experiencia, para mí, yo en ese entonces no lo problematizaba, por supuesto, que eso yo tenía 5 años, ¿no? Pero con el transcurso de los años lo pude ver y pude decir, ay, o sea, y yo, por ejemplo, a veces, o sea, qué sé yo, nos daban leche con maicena y qué sé yo, a mí no me gustaba, por ejemplo. La tomaba igual, pero tenía compañeras que no habían desayunado esa mañana y que a lo mejor quizás, me atrevo a afirmar, que quizás era la única comida que algunos podían tener, ¿no? Entonces, es como muy fuerte hablar de desigualdad y vemos cómo es algo que se produce en diversos ámbitos, ¿no? Y nos llega a todos, ya sea que digamos, experimentemos, ¿no? Mayores o menores grados de desigualdad. Así que, bueno, pero sí, gracias Claudia por tu intervención. Entonces, bueno, tenemos este horizonte, ¿no? De igualdad de oportunidades que es sumamente meritocrático y que Kessler va a criticar en cierta medida porque va a decir que eh, perpetúa mucho de la desigualdad, porque no asegura un acceso igual a bienes y servicios, sino que asegura igualdad de condiciones para que los individuos puedan competir, ¿sí? Se basa más que nada en esta idea de competencia, de mérito, de yo lo voy a lograr individualmente, de que no va a haber un logro colectivo, ¿no? Para alcanzar los lugares que se denominan, que se conciben como los más deseables de la estructura social. Entonces, la meta de la igualdad de oportunidades no va a ser un acceso igual a los bienes y servicios, sino va a ser
la competencia perfecta. Es decir, que los propios individuos puedan asegurarse ellos el poder aspirar, ¿no?, a lugares más deseables de la estructura social, a mejor educación, mejor empleo, como sea, pero siempre por el mérito, ¿no? Y de cómo este mérito es sumamente individualista, ¿sí? Y no va a asegurar, digamos, que todos puedan competir, pero no va a tener en cuenta lo que tanto hablamos acá de equidad, ¿no? Así que bueno, esos son un poco los horizontes a través de los cuales podemos pensar en la desigualdad. Y como conclusión de este texto de Keller, podemos recapitular, digamos, las ideas más importantes que Keller nos va sugiriendo a lo largo del texto, ¿no? En primer lugar, esta mirada analítica y multidimensional de la desigualdad, ¿sí? Estudiando las esferas o las dimensiones de bienestar. Es decir, Keller nos va a decir, no nos quedemos solamente con el ingreso que una persona pueda percibir, porque si nos quedamos con eso, no estaríamos, por ejemplo, hablando de las personas que están teniendo problemas para conseguir trabajo, o que no pueden mantener un trabajo estable, que tienen por ahí que, o recurrir a muchos trabajos, digamos, porque hoy en día hay personas que tienen hasta 2 o 3 trabajos para mínimamente sobrevivir, ¿no? Entonces, Keller nos dice, hablemos de desigualdad, pero no nos centremos únicamente en el factor económico, sino que tengamos en cuenta todas estas dimensiones que hacen al bienestar y a la exclusión, ¿sí? Los ingresos, la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura pública, la cuestión rural, la inseguridad, la diversidad sexual, las leyes migratorias. Hay muchos aspectos y muchas esferas a tener en cuenta cuando hablamos de la desigualdad, ¿sí? Y en cuanto a estos dos horizontes que recién veíamos, el horizonte de igualdad de posiciones y de igualdad de oportunidades, Keller nos va a decir que, bueno, él personalmente se inclina por el horizonte de igualdad de lugares. Igualdad de lugares es lo mismo que decir igualdad de posiciones, ¿sí? Lo digo porque en muchos lugares, en muchas citas del texto, él habla de igualdad de lugares, pero bueno, es la igualdad de posiciones. Y nos dice, sí, está bien, o sea, yo personalmente adhiero a esta idea de igualdad de lugares, es decir, a esta igualdad de posiciones, ¿no? Pero nos dice, quizá tendríamos que tener en cuenta algunos aportes de la igualdad de oportunidades, porque él dice que en la igualdad de oportunidades quizás se visualiza un poco más la situación de las minorías y de ciertas identidades. Y también nos propone prestar atención a las brechas, ¿no? O a las distancias entre grupos y territorios. Y de cómo estas brechas son de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hablamos mucho de la brecha digital, ¿sí? Así que vamos un poco como relacionando, entretejiendo todas estas cuestiones que hacen a la desigualdad. Les preguntaba al inicio de la clase si ustedes pudieron participar del teórico de la clase pasada, porque Alejandra había mostrado un video que bastante bueno, que reflejaba un poco, ¿no?, esta idea de horizonte, de igualdad de posiciones y de igualdad de oportunidades. Y era en Uruguay, no sé si recordarán, pueden prender su micrófono o pueden escribir en el chat, un grupo de personas, ¿no?, a los cuales se les preguntaba, era un grupo de personas y todos en una línea, ¿no?, en una misma línea de partida. Y el moderador del encuentro dice, bueno, a ver, den 2 pasos adelante, quienes nunca tuvieron que preocuparse por por qué iban a comer al día siguiente, ¿no? ¿Quién nunca se preocupó por lo que iban a comer el día siguiente? ¿Quién nunca se preocupó por el agua, por si había agua caliente o agua potable o no? ¿Sí? Y así. Entonces eso iba marcando cómo algunas personas en una misma línea de partida, ¿sí?, que viene a ser esta línea de competición de la cual nos habla la igualdad de oportunidades, a través de ciertos beneficios podían avanzar, ¿sí?, un poco más en esa carrera, ¿sí? Y tenían mayor probabilidad de llegar a la meta antes que sus compañeros, porque había muchas personas que se quedaban en la línea de partida, porque a lo mejor no percibían algunos beneficios, ¿sí? O también todas las personas que avanzaban, no siempre avanzaban igual, había algunos que avanzaban más que otros, ¿sí? Entonces esos pasitos, en base a ciertos beneficios,
eran diferenciales, que iban marcando, digamos, ¿no? La posición de los sujetos dentro de esa carrera, ¿no? Entonces, en esa primera parte del video, veíamos, por ejemplo, cómo había tremenda desigualdad entre quienes se quedaron en la línea de partida o unos pasitos más allá de la línea de partida, frente a quienes habían tenido, digamos, mayores, por así decirlo, posibilidades y tenían un lugar más avanzado, ¿no? Entonces, la segunda parte del, de esa actividad consistía en que el moderador les preguntaba quiénes pudieron acceder a un hogar a través de un crédito otorgado por el Estado, o a través de diversos planes sociales, quienes pudieron acceder, digamos, a terminar la educación primaria o la educación secundaria, quienes, por ejemplo, perciben alguna tarjeta de beneficio alimentario, entonces iba nombrando, ¿no? Como políticas estatales que iban, digamos, igualando la posición de los individuos. Entonces muchos de los individuos que estaban en la línea de partida, que se habían quedado ahí, a partir de esas preguntas que hacía el moderador, podían avanzar. E incluso, si mal no recordamos, había ya más paridad, ¿sí? No digo estaban todos en la misma posición, pero estaban más cercanos, bastante más cercanos que al principio, ¿sí? Estaban más cercanos cuando hablábamos de una igualdad de posiciones, es decir, de una distribución más equitativa, ¿no? De los bienes y servicios, que cuando hablábamos solamente de la igualdad de oportunidades, de los méritos, ¿sí? De las pocas oportunidades, ¿sí? Digamos, del mérito propio, ¿sí? Así que, bueno, era eso un poco lo que queríamos compartir en esta clase, sintetizar los aportes más fundamentales, tanto del texto de Giddens como del texto de Kessler. Así que no sé si ahora alguien tiene alguna duda o algo para consultar en el chat, si quieren decir algo. Pensaba, por ejemplo, que podíamos hablar sobre... Me acuerdo, por ejemplo, cuando cursé esta materia, ¿no? Y vimos este concepto de desigualdad, me dejó pensando muchísimo. Es una unidad muy linda y nos hace mucho, nos obliga a debatir, a pensar y a repensar sobre las desigualdades que percibimos, ¿no? En la vida cotidiana, ya sea que las experimentemos nosotros o no, o de cómo podemos experimentar también desigualdad en ciertos ámbitos y no tanto en otras, ¿sí? Pero no sé si por ahora quieren quizá alguien hablar, compartirnos alguna situación de desigualdad que haya experimentado, o que alguna otra persona que conozcan haya experimentado, como para que podamos ir identificándolas, ¿no? En base a todo lo que vimos hoy y de cómo no tiene solamente que ver estrictamente con el dinero o con el ingreso, sino que también con la salud, con la educación, con la vivienda y con un montón de cosas más. Si alguien quiere levantar la mano, participar, es más que bienvenido o bienvenida. Profe, Sí, te escuchamos. nada, quería compartir, digamos que, bueno, sí, a mí me pasó esta experiencia de la desigualdad o sea, con una compañera de la facultad eh, de otra carrera, que, bueno, uno por ahí es verdad que viene tanto, o sea, es como que se hace cotidiano y normal ciertas cosas. Por ejemplo, como usted hablaba, el estar acostumbrado a tener un almuerzo, un desayuno. Sí, totalmente. No sé si se cortó o no se cortó el audio, pero sí, totalmente. Florencia, ¿verdad? Parece que se le eh, cortó. Oh, ¿Ahí se escucha bien? sí, ahí se escucha bien. Entonces, bueno, ¿cómo entra, no, este tema de la desigualdad, no por una elección propia, porque también hablar de meritocracia, a veces, muchas veces escucho, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Y en Sí, realidad es totalmente diferente porque yo por lo menos aprendí, o sea, yo nací o sea, agradecida de tener padres presentes que trabajaron siempre, nunca me faltó nada, tuve una educación.
Ay, me parece que se volvió a cortar. Capaz que soy yo la que tiene mala conexión, no No, se sé. corta. Se corta el También, audio de Flor. Claro, claro. ay, debe ser internet entonces. Sí, pasa. Pero sí, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. A lo largo de toda esta unidad vamos a tener en cuenta, ¿no? Vamos a hablar mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Y va a aparecer mucho la idea de beneficios, de méritos, ¿sí? Con una Son como sociedad que palabras muchas veces. que van a surgir mucho, ¿no? Sí. Así que no, bueno, eso quería compartir, digamos, y hoy poder también entender eh, que, bueno, hay diferentes, digamos, situaciones y que, bueno, muchas veces uno se choca en la universidad porque por ahí en la secundaria es como más que vivís en un termo y cuando ves esas realidades es como muy duro, ¿no? Poder como primero procesarla y después aceptar esa desigualdad y también cuando hablamos de meritocracia, de ver, ¿no? El esfuerzo el doble esfuerzo que fue para mi compañera recibirse, tener que trabajar, tener que pensar totalmente que si ella no iba a trabajar y quería ir a clases, no podía comer, entonces era una realidad totalmente dura que se reflexiona con estos términos, digamos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Tiene mucho que ver con lo de sentido común, por ejemplo, lo que planteabas, ¿no? Como ejemplo de esta idea de que es sumamente repetida hasta el hartazgo de el pobre es pobre porque quiere, y no es así. O sea, basta simplemente pensar, digamos, reflexionar, aunque sea un poco para darnos cuenta de que hay determinadas condiciones, ¿no? Sociohistóricas, económicas, que llevan a que un grupo de personas, digamos, tenga una, digamos, experimenten, digamos, diversas privaciones, ¿no? Y de cómo eso va generando, ¿no? Mayor desigualdad. Entonces, el pobre no es pobre porque quiere, sino está en esa situación por una determinada serie de condiciones. No dijo, ah, sí, yo quiero ser pobre, qué fácil es ser pobre. No, porque no lo es. Entonces, precisamente para eso nos sirve pensar sociológicamente, salirnos de ese sentido común que pretende instalar un estado natural de las cosas y ir un poco, e ir bastante más allá, ¿no? Y elaborar un conocimiento más sólido, que no sea generalizado, sino que se ponga, digamos, que recupere lo que usualmente dejamos de lado, ¿no? Había visto que Celeste y Claudia levantaron la mano. Hola, buenas tardes. Sí, yo también comparto lo de mi compañera. Yo tuve la posibilidad, cuando era más joven, cuando recién salí de la secundaria, de cursar en una facultad privada, en una universidad privada, y ahora, bueno, por elección yo me independicé, hice mis cosas, bueno, progresé, tengo mi familia, y bueno, todo fue por mis propios méritos, digamos, y ahora, recién ahora puedo retomar el estudio de una carrera universitaria y veo realmente cómo es la diferencia entre lo que es una institución privada y una pública. Eh, También, digamos, puedo observar que por ahí a algunos de mis compañeros hay varios textos o cosas que les cuesta comprender, pero no porque realmente no las comprendan, sino porque tal vez no pudieron acceder o no, tal vez no tuvieron una buena formación, que eso también, digamos, yo lo haría como un reclamo para lo que es el nivel secundario, reforzar un poquito más o mejorar el tema de lo que es interpretación de texto. Bueno, viví la desigualdad, o sea, tuve un buen pasar cuando fui chica y después porque yo quise tener mi propia experiencia, dejé todo de lado y es como que aprendí a valorar lo que es tener las cosas, trabajar, esforzarse y bueno, creo que es lo que le voy enseñando a mis hijos y veo mucho, mucho la diferencia de lo que es una universidad privada, eh, ya sea acá en Jujuy o también cursé en otra provincia,
Y se nota mucho, incluso en el ámbito privado hay, digamos, desigualdades, eh, capaz que un poco más marcadas entre lo que es la gente del interior y lo que son de esas provincias, o por ahí acceder, también puedo observar en otras carreras, hay chicos que, por ejemplo, hacen arquitectura o alguna carrera relacionada con diseño industrial o ingeniería industrial, donde los que tienen un mejor pasar económico, por ejemplo, podían armar maquetas de mejor calidad e incluso encargárselas a algún estudio para que los ayude a armar y presentar buenos trabajos. Y aún así, chicos que seguramente eran del interior o que les costaba conseguir los materiales, presentaban muy buenos trabajos y que eran valorados por los profesores. Y bueno, esa es mi experiencia. Eso les quería comentar. Muchas gracias, Celeste. Gracias por tu aporte. La verdad que me dejaste pensando en muchas cosas y en esta noción, ¿no? De privilegios que algunas personas pueden experimentar y que otras no. Se ve mucho en los estudiantes universitarios, por ejemplo, de acá de la provincia, que por ahí quieren estudiar alguna carrera que por ahí no está en la provincia, tienen que ver la posibilidad de irse a otra provincia, por ahí pueden hacerlo, por ahí no pueden, digamos, más que nada por el factor económico, ¿no? Este, igual, o sea, iba a dar el ejemplo de medicina, pero creo que dentro de poco, o de abogacía, que no sé si ya la están dictando o la van a dictar dentro de poco, pero es algo que se iba a dar este año, ¿no? Y de cómo, bueno, es importante, digamos, por un lado, que el Estado intervenga fuertemente y garantice, ¿no? Esas posibilidades de acceso, ¿no? Más igualitarias que tiendan a una equidad, por ejemplo, en lo que acá hablamos del acceso a la educación. También siempre lo pongo, lo valoro mucho, me gusta ponerlo en, darle relevancia, digamos, al hecho de que todos nosotros estamos acá gracias a que tenemos una educación que es gratuita. Sí, por supuesto, hay costos, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos que pagar internet para poder conectarnos a estas clases, ¿no? Eh, o por ejemplo, si cursan presencialmente, tienen que pagar su boleto, digamos, de viaje, sea ya que sean de acá de capital o no, porque tenemos muchos y muchas compañeras del interior de la provincia, e incluso también de otras provincias, ¿por qué no? Entonces, me hace ver un poco a lo que mencionaba la profe Alejandra en la clase pasada, cuando hablaba del BEGU, ¿no? Del boleto estudiantil gratuito universal, y nos proponía pensar en eso. A ver, nosotros que estamos acá en clase, ¿cómo llegamos acá? O sea, ¿cómo llegamos, ¿no? De nuestras casas a tomar clases. O sea, vinimos caminando, o vinimos en taxi, vinimos en remis, vinimos en nuestro propio vehículo, o vinimos en colectivo. Si vinimos en colectivo, ¿lo pagamos o tenemos este acceso, ¿no? Al BEU, ¿no? Entonces son como muchas variables a tener en cuenta a la hora de hablar de desigualdad, ¿no? Y de cómo nos va interpelando en todos los ámbitos. Y vemos, ¿no? A través de los ejemplos que nos están brindando sus compañeras, cómo no tiene que ver con mucho de lo que experimentamos en la cotidianidad. Ay, a ver, tenemos que tener recursos para estudiar virtual, tener un celular, computadora, internet, nos dice Mercedes Heredia. Sí, totalmente. O sea, internet no es para nada barato. Hay que tener todos estos dispositivos, hay que tener un dispositivo que medianamente nos permita una conexión estable a internet y son muchas cosas, ¿no? A tener en cuenta. Sin embargo, agradecemos, por supuesto, que tengamos esta posibilidad de estudiar gratuitamente y que no tengamos que pagar como si fuese una universidad privada una cuota mensual, ¿no? Que cada día son más elevadas, o sea, la verdad, veo los aranceles de algunas universidades privadas y son tremendos y es muy loco. A ver, Gabriela levantó la mano. Gabriela. Bueno, no sé, a lo mejor estoy intentando hablar.
No se escucha, Gaby. Bueno, vamos leyendo el comentario de Nélida López antes que Gabri pueda hablar. Sobre todo tiempo, ya que hay gente que trabaja y apenas le sigue el ritmo a la cursada. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, yo he tenido compañeros y compañeras cuando estudiaba que hubieron que Hola, profe. dejar. Sí, Gabriela, ¿se escucha? ¿Ahí se escucha? Ah, bien. Sí, sí. Bueno, profe, como le decía, que no se escuchaba, bueno, yo tengo 43 años y bueno, ahora se me dio la posibilidad de poder estudiar, ya sea porque a veces uno se preocupa por los hijos, porque ellos salgan adelante y a veces deja muchas cosas de lado, ¿no? Y bueno, eh, ahora tengo esta oportunidad de seguir estudiando y he visto eh, desigualdades tanto en la facultad, de que quizás hay compañeros que no pueden acceder al aula virtual o les cuesta o no tienen conocimiento. eh, y bueno, por ahí hay muchas preguntas en los distintos grupos y bueno, y uno trata de aprender más de esto de lo virtual, de poder seguir con nuestros estudios y cada uno a su manera, ¿no? También se veía en el ámbito laboral, porque trabajo, que me decían compañeros que cuando ellos eran más chicos les costó estudiar y que ellos quizá iban con una bolsita a la facultad, con sus cosas, y habían otros chicos que iban con portafolio, con grandes cosas, pero sin embargo tuvieron esa valentía y esas ganas de estudiar y de superarse cada día más, ¿no? Y creo que esa superación está en cada uno. Muy bien, Profe, Gabriela. Sí. perdón, inclusive hoy actualmente exigen mucho que conozcas de todo, que seas perfeccionista en tu laburo, en tu estudio, en todo. Sin embargo, es imposible en este momento, con todo el tráfico de información que existe, que una persona pueda manejar toda la información, sobre todo cuando hablamos de medios de comunicación y de la transmisión de la información actualmente. Esto porque muchas veces lo que planteaba Kessler de igualdad de oportunidades es imposible, tampoco se puede. Hoy cada día te piden más títulos para competir, cada día te piden que vos tengas un buen currículum para acceder a algún lugar y sin embargo no tenés las mismas oportunidades porque existen las clases sociales o algunas clases en especial que acceden con mayor facilidad a los cargos y es imposible competir en ese sentido por los ingresos económicos, por los tráfico de influencia, entre otras cosas, y eso genera desigualdad. ¿Por qué digo esto? Me sorprendió en una cátedra el otro día que un compañero no tenía 20 pesos para pagar la hoja de su parcial y se lo trató tan mal, se lo trató de alcohólico, que cómo puede ser que no tenga 20 pesos para un examen y fue tan brusco encontrarse con esa realidad en un espacio universitario que duele. Sí, Claudia, increíble lo que estabas comentando. La verdad que no se puede creer, digamos, que- que hayan podido decir eso, ¿no? A un alumno. Desconozco dónde habrá sido, pero bueno, la verdad no compartimos para nada lo que pasó, así que qué feo. Parece que pasó ahí o sea, en otra materia que ustedes estudian, Y ¿no? fue aula magna llena de punta a punta. Teníamos que poner 20 pesos para una hoja de examen. Y la docente no es que se lo dijo solamente al estudiante, le dijo, algunos se hacen los pícaros, pero sé que tienen a veces plata para estar tomando los fines de semana, para... Y fue tan brusco, y lo que más me sorprendió es que sí, un par de compañeras quisimos poner dinero y no nos dejaron, ya había puesto otra persona, pero no, el nivel de avasallamiento de los derechos de esa persona, la vulneración de su, de su estima sobre todo, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad que no tendría que haber pasado, pero la verdad no sé, no sé qué decir porque me sorprende muchísimo y no lo puedo creer, porque
digamos, es un juicio tremendamente estigmatizante, ¿no? Y, o sea, sobre por qué no tenía los 20 pesos para pagar, o sea, no, la verdad que no, está de más, pero bueno, no, no puede ser, no puede ser que se haya dicho eso. Y bueno, gracias por compartirlo, estoy viendo la indignación de varios y de varias en el chat, así que, bueno, gracias por compartirlo y bueno, lamento que hayan tenido que pasar por esa situación, lo lamento por el alumno y lo lamento por ustedes también que tuvieron que presenciarlo. Lo que hablabas un poco, Claudia, de cómo algunos trabajos exigen, ¿no? Altos niveles de cualificación, tiene que ver un poco con lo que Weber, ¿no? Nos mencionaba sobre la certificación, la formación y de cómo eso va posicionando a los individuos dentro del mercado de manera tal que puedan acceder o no a determinados empleos, ¿no? Y de cómo, o sea, es bastante llamativo que se use esta expresión de que te hace más vendible, como si uno fuese un objeto, básicamente, en vez de una persona, para aspirar a un determinado cargo, a un determinado empleo. La verdad que también lo vemos ahí, ¿no? Cómo se experimenta la desigualdad. O sea, un trabajo que requiera requisitos, digamos, que son muy difíciles de alcanzar. Y también pienso, por ejemplo, en las personas, qué sé yo, mayores de 50 años, que por ahí tienen que buscar un empleo y se les complica porque se prioriza a la gente joven o que tiene mayor formación, qué sé yo, porque por ahí cuesta mucho acceder a un doctorado o a estudios de posgrado, entonces sí vemos, ¿no? Como la desigualdad va interviniendo, ¿no? En mucho de lo que vamos transitando, ¿no? En la vida. Y vemos, ¿no? También como, digamos, también hay como medidas, ¿no? Para disminuir, digamos, esta desigualdad. Pensaba, por ejemplo, lo que comentaba recién Gabriela, de las personas mayores que por ahí capaz que tuvieron que trabajar y recién ahora pueden incorporarse, ¿no? A estudiar. Y eso es un logro hermoso que agradezco enormemente de la educación pública, ¿no? Que personas mayores puedan acceder, que no haya un límite de edad para el acceso a la educación. Cuando yo cursaba me tocó cursar con, o sea, yo salía recién de la secundaria, pero cursaba también con gente adulta, gente que trabajaba, que iba intercalando como podía, el estudio y el trabajo, y es una gran alegría para la facultad y para la universidad, me atrevo a decir, cuando vemos estudiantes graduados, que son gente que por ahí tiene más de 40, 50 años, que quizás lleva muchos años estudiando y por fin lo pueden lograr, ¿no? Conseguir su título. Y como todo eso es producto, digamos, de una educación pública. Paula levantó la mano. Paula, te escuchamos. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha bien. Ah, bien, perfecto. No, más que nada tenía una duda pensando en todo lo que hablaban y me deja resonando. Más que nada quería hacer una pregunta de si esa desigualdad es que hablan todos estos autores, cómo persiste hoy en un mundo actual y en un futuro, bueno, de esta forma incierta, porque veo que sí, de alguna forma todo igual y no sé si ahí se acrecentó o no, digamos. Y me cuesta como por ahí diferenciar algunas cosas. Claro, sí entiendo que puede parecer que en vez de mejorar, pareciera que va empeorando, ¿no? Es una lucha constante, puede haber avances y puede haber retrocesos al mismo tiempo, me parece, ¿no? También depende, hay muchos factores culturales, históricos, económicos, políticos que entran en confluencia, ¿no? Sí, por eso también existe una multiplicidad, ¿no? De factores que hay que tener en cuenta. Creo que la desigualdad, bueno, la venimos experimentando en todo lo que vienen compartiendo sus compañeras, así que es difícil. Bueno, por eso Dubé, ¿no? Nos plantea estos horizontes como para salir un poco, o como respuesta, ¿no? A esta idea de desigualdad nos propone, bueno, o logramos una sociedad con igualdad de posiciones o con igualdad de oportunidades, y bueno, hay personas que les gusta más la igualdad de posiciones, hay quienes adhieren más a la igualdad de oportunidades, este, a que haya privilegios, a que haya méritos,
También es la desigualdad una idea que se perpetúa mucho a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, estas noticias que vemos que dicen, por ejemplo, a ver, ¿cómo decirlo? Niño de 12 años logró terminar la escuela secundaria y, qué sé yo, tenía 3 días para llegar a la escuela. Ese tipo de noticias, ¿no? Que vemos que son, que hablan mucho del mérito porque lo dicen, ah, sí, porque este niño lo logró, y no están, digamos, teniendo en cuenta todo el trasfondo que lleva a que ese niño, digamos, le lleve, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, 3 días llegar a esa escuela, ¿sí? O sea, tremendos, o sea, se habla mucho de sacrificio, pero en realidad todo eso es, digamos, es desigualdad, y es desigualdad que está muchas veces tapada o que no la reflejan los medios de comunicación, o romantizan, como estaba a punto de decir, como dice Luciana, romantizan la desigualdad, ¿sí? O nos proponen estos mitos de, no, que sí se puede porque sí lo logró, y entonces es necesario que demandemos, ¿no? Que haya mayor equidad, y que por favor luchemos contra la desigualdad. Macarena dice, en la desigualdad se ven plasmadas muchas ideas de sentido común y no se piensa sociológicamente. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, lo que comentaba una de sus compañeras recientemente, esta idea de que el que es pobre porque quiere, y no es así, digamos. Esa es una idea de sentido común. Esa es una idea que está sumamente arraigada y que hay que desmitificar, ¿no? Y que si alguien la dice, no, hay que corregir, digamos, no, no es así. El pobre no es pobre porque quiere, ¿sí? El planero no es un vago, ¿sí? Las mujeres no se embarazan para recibir una asignación. Salgamos un poco de ese molde, ¿no? Hay que pensar sociológicamente tal cual, como dice Macarena. Perdón, Así yo que, tengo varias cositas que decir, las fui juntando. Primero que nada, con esta situación que tuvieron que presenciar y vivir, a ver, son situaciones que lamentablemente no son novedosas, porque siempre pasan. Y creo que lo importante de esto es que ustedes pudieron darse cuenta de que a pesar de que existe una relación de poder entre una profesora y un estudiante, eh, esta situación no se tendría que dar, ¿no? Eh, es muy importante que ustedes, también como estudiantes de la carrera, tengan en cuenta que existen reglamentos que a ustedes los amparan, las y los amparan, los cuales, digamos, pueden articular con la Secretaría Académica para elevar una nota contando de esta situación. Yo cuando fui estudiante, con otras compañeras y otros compañeros vivimos situaciones parecidas en diferentes cátedras, y lo que hicimos fue elevar, ¿no? Una nota contando la situación, poniendo el nombre de la cátedra, el nombre de él o la docente que estuvo a cargo, que hizo pasar esto. Nada, eso para que lo tengan en cuenta, para que no pase tampoco desapercibido, sino que marque un antecedente, porque estas situaciones y estas acciones son constantes en el tiempo, y probablemente hayan otros compañeros y otras compañeras que hayan sufrido algo parecido, o en un futuro también pueda pasar, ¿no? Entonces nunca está de más utilizar los medios que nos dan, las herramientas que nos dan los reglamentos de la facultad, igual que por ejemplo el protocolo que existe sobre violencia de género en la facultad también. Nada, para que lo tengan en cuenta, y si tienen la posibilidad de organizarse y elevar una nota, estaría muy bien. Bueno, con respecto, Macarena puso hace rato ya una pregunta en el chat sobre la diferencia entre qué es la igualdad y qué es la equidad, que me parece súper importante poder diferenciar estas palabras, porque muchas veces se utilizan como sinónimos y la verdad es que son diferentes, hay una diferencia. Probablemente vieron, voy a mandar por el chat una imagen. Es una imagen que recorre muchas veces las redes sociales,
si bien no marca la diferencia entre la igualdad y la equidad, pero acá está bien diferenciada. Bueno, la igualdad es repartir a todos lo mismo, ¿no? En una misma proporción, a todas las personas, sin tener en cuenta qué persona tiene más, qué persona tiene menos. En cambio, la equidad es el reparto de esos bienes, de esas proporciones, de una manera equitativa, vaya la redundancia, ¿no? Si una persona necesita más que la otra, eh, esto deja de ser igualitario, porque una persona va a necesitar más que otra, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos palabras, por lo cual, bueno, nosotros en nuestra habla y demás, nada, podemos empezar a utilizarla de estas formas, diferenciándola, ¿no? Otra de las cositas que quería también decirles es que todas estas como aristas que fue nombrando Flor, tanto del texto de Giddens, por ejemplo, no sé, los tipos de estratos, la estratificación, las similitudes y las diferencias de los pensamientos de Marx y Weber, lo que hablamos del texto de Kessler, la bienestar, la exclusión, bueno, este tipo de horizontes de igualdades que propone Dubet después, ¿no? Todas estas son preguntas parciales, así que estén atentas, porque digamos, las clases son como una guía de lectura también que van a ir utilizando a medida que vayan leyendo los textos, ¿no? Para que por ahí no se pierdan entre tantos conceptos y demás. Y por último, para no acaparar tanto, recordarles que dos cosas con respecto a los trabajos prácticos. El trabajo práctico número 2, con esta bibliografía que estamos viendo ahora, y las bibliografías que vamos a ver más adelante, con una caja de herramientas que van a tener que ver 2 películas, van a estar disponibles después de esta clase, ¿sí? Ya a la noche pueden entrar al aula virtual y poder ver. La entrega del trabajo práctico introductorio es este domingo, hasta las 23:59, así que, bueno, no se olviden porque no hay prórroga de la entrega de práctico, así que estén atentas a las fechas de entregas y demás. Eso son las cositas que quería decir. Listo, Cami, gracias por recordarnos, ¿no? Lo de la fecha de límite de entrega para el ITP. Sí vimos que hay muchas entregas, desde ya nos gusta mucho, les agradecemos, porque creo que hace varios días ya que vienen entregando los trabajos prácticos, eso lo rescatamos muchísimo, es importante que estén al día con la entrega, ¿no? Así que ya, bueno, nos vamos a estar corrigiendo a la brevedad, no se preocupen, pero bueno, gracias a quienes ya lo mandaron, y a quienes no lo mandaron, no olviden que tienen hasta este domingo a las 23:59. Y bueno, vamos tratando de estar al día con los trabajos prácticos, porque ya después del trabajo práctico introductorio se viene el trabajo práctico de la unidad número 1, ¿sí? Y bueno, un poco la idea de la clase de hoy era retomar lo más importante de Giddens y de Kessler, porque es verdad que mucho de lo que se vio hoy es pregunta de parcial. De cualquier manera, siempre antes de los parciales tenemos una clase de consulta donde repasamos quizás las cuestiones más importantes de cada texto, entonces también por eso hacemos mucho énfasis en la lectura, para que ustedes puedan llegar a la clase de consulta, si es posible, con todos los textos leídos y con todas sus dudas, ¿ya? Para que las solucionemos ese día y lleguen al parcial lo mejor posible, porque acá todos y todas queremos que promocionen, que aprueben la materia, que les vaya bien, ya sea que la promocionen o que la regularicen, pero queremos que les vaya bien, así que de cualquier manera vemos que hay mucho interés, que hay mucha lectura, que hay mucha participación, lo cual también se los agradecemos muchísimo. Este, no, nos hace dar cuenta de que les gusta la materia, eso siempre está genial, así que bueno, si tienen alguna duda o consulta sobre el trabajo práctico introductorio, la pueden realizar ahora, porque ya vamos a finalizar la clase dentro de pocos minutos. Muchas gracias a todos y a todas por la participación en la clase, y bueno,
vamos a seguir conversando, ¿no? Sobre este tema de la desigualdad y de todas estas nociones que fueron surgiendo de privilegio, de mérito, de equidad, ¿no? De igualdad, son muchos conceptos que están todos sumamente interrelacionados. Ya vimos que hablar de desigualdad es hablar de una enorme variedad de dimensiones, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, pero sobre todo es pensar sociológicamente. Así que, bueno, desde ya les agradecemos a todos y a todas. Si tienen alguna duda, la realizan la hora. Eh, Estuvimos viendo también que hubo algunos problemas con algunas personas que no pudieron anotarse en el formulario de asistencia y nos están dejando, bueno, sus datos personales acá en el chat. Lo pueden hacer, por supuesto, no se preocupen. Así que, bueno, si alguien quiere agregar algo más, es ahora. Y si no, bueno, ya vamos a dar por finalizada la clase. Profe, una consulta. Sí, Gabriela. En el tema del viaje a Tilcara, yo quise inscribirme, pero no me salió algún formulario, no sé si lo estoy haciendo mal o estoy entrando mal porque entré al correo y sale las letras en celeste, supuse que ahí debo ingresar para anotarme o no sé. Sí, Gabriela, el colectivo de la mañana ya está lleno. No sé a cuál quisiste inscribirte, pero ya Sí, no el de está la mañana. recibiendo formularios, ya no se puede ingresar, digamos. Que creo que quedan 5 o 4 lugares para el de la tarde. Ah, bien. Bien, sí, porque yo quise ingresar apenas, digamos, fue el sábado y no me salía un formulario para inscribirme, nada, no me salía directamente, me mandaba como al aula virtual y salía mensajes así, pero no sabía dónde tenía que ir para anotarme. Sí, ya se cerró el formulario ese de la mañana. Creo que hay una posibilidad que agreguen un colectivo en una nueva fecha, lo están viendo, bueno, tienen que esperar que se llene el de la tarde, no es seguro, pero si eso sucede, se los vamos a estar informando por mensajería seguro. Ah, bien, gracias, profe. De nada. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, sería ahora. Si no, nos estaremos viendo la semana que viene. Así que, bueno, muchas gracias a todas, a todos por participar. Los esperamos en el teórico del viernes. Vamos a seguir hablando sobre lo que vimos hoy, pero bueno, lo importante es que ya sabemos bastante. Y bueno, la semana que viene vamos a hablar sobre otros textos que profundizan sobre la desigualdad en relación al género y a otras dimensiones que es importante tener en cuenta y de cómo todo esto también contribuye a que tengamos una aproximación multidimensional, ¿sí? A este concepto de la desigualdad. Así que bueno, gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, nos profe. vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, hasta el próximo lunes. No sé, Flor, si quieres dejar de grabar. ¿Sigue grabando? Sí.